tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Hola. No lo hay. ¿Puede decir conmigo? No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Dale un fuerte aplauso así como Él se merece, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quiero que digamos todos juntos, con fuerza y con fe, y declaremos: no hay otro Dios como Él. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Eso, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Que se escuche, no es con espada. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y decimos: hay poder, poder sin igual, poder en Jesús. Quien murió, hay Poder, poder sin igual, poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, quien murió. Poder, poder sin igual, poder en la sangre que Él vertió. Todos decimos: alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. alabaré, 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 alabaré a mi Señor. alabar a Jehová. Naciones, naciones, todos, pueblos, todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén.
Quiero que cantemos juntos esta música tan sencilla pero tan profunda, que dice así: una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Decimos: Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Aleluya, aleluya, Señor. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Día precioso, este segundo servicio del día. Esta canción es preciosa que ha marcado generaciones, Señor. Han sostenido a generaciones de creyentes a lo largo de todas estas décadas, Señor. Canciones llenas de unción, de fuego, de esperanza, llenas de palabra. Y gracias, Señor, por traer de vuelta estas canciones que son de tanta bendición, que nos llenan de esperanza, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que hoy, en este tiempo, en esta hora apretada que tenemos, podamos, Señor, recibir de ti lo suficiente como para encarar la semana. De hecho, una palabra tuya bastará para sanarme, dice tu palabra. Así que una palabra, una sola, que llegue al corazón de tus hijos, puede darle la suficiente energía para encarar el resto de su vida, Señor. Y vamos a recibir mucho más que una sola palabra hoy. Yo te doy gracias por ello, Padre. Bendigo la familia, nuestro país, por quien estamos orando, por la paz de nuestro país, de nuestra ciudad. Y bendecir, Señor Dios, nuestra nación. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden darse un beso, un abrazo y tomar su asiento, por favor. Un aplauso bien dado también al Señor, porque hay que hacerlo bien. Amén. Hoy, como Santa Cena, tenemos cada primer domingo del mes, tenemos que predicar sobre la cruz, sobre Cristo. Y la palabra que vino en mi mente, el cual estuve estudiando, es una palabra, una frase que dice discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Voy a leerle el pasaje donde quité esta palabra y leer un poco el contexto para aprender algo doctrinal que nos va a afirmar espiritualmente. Primera de Corintios 11, 23, dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo clave, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo clave, 29. Porque el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, es lo que vamos a estudiar hoy, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, se refiere a que están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, sobre esta palabra, ¿qué significa discernir el cuerpo del Señor? Hay diferentes interpretaciones y todas de ellas se complementan y son parte de la misma verdad. Hoy vamos a mirar dos, que son básicamente donde salen todas las demás. No estamos diciendo que un grupo dice una cosa y el otro grupo contradice a este, no. Sencillamente vamos a mirar como un gran rompecabezas que armando vamos a encontrar toda la verdad que está en esta fase, porque es delicado, porque dice, no coman indignamente sin discernir, porque el que come sin discernir, juicio come. O sea, es muy duro, o sea, tenemos que entender de qué se trata para no caer en maldición lejos de venir en bendición. O sea, no es poca cosa esto, ¿va? De hecho, estudiamos siempre y cada primer domingo hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos del sacrificio en la cruz, pero hoy quiero hacer un poco énfasis en qué significa discernir el cuerpo del Señor. Por un lado, según el contexto del libro, porque el contexto hay que leerlo siempre en los primeros versículos, antes, después del capítulo, a quién va dirigido, de qué se trata, etcétera, porque si no vamos a decir cualquier cosa, un texto fuera contexto, un pretexto. Entonces, el contexto inmediato, Pablo se está refiriendo a los corintios, porque escribió a la iglesia de los corintios, en la ciudad de Corinto, Grecia, donde había muchas congregaciones. Y se refería a que ellos participaban de la solemne Santa Cena de manera desordenada, poco honrosa, incluso de abierto pecado. El contexto habla de abusos, como por ejemplo comilonas, porque ellos la Santa Cena lo hacían literalmente cenas. No eran sus cultos como hoy, un auditorio, mucha gente, eran reuniones hogareñas, 10, 20, 30, 40 personas, y literalmente era una cena. Había comilona, embriaguez y distinciones sociales alevosas, donde los ricos tenían comida en abundancia y los pobres pasaban hambre. Y estas conductas fueron tan ya normales que el pecado se volvió corporativo. ¿Qué significa un pecado corporativo? Cuando ya la iglesia se identifica, se le reconoce como ese pecado. Por ejemplo, habría aquí, por ejemplo, algunas personas que sean inmoral. Acá, o sea, me refiero en esta congregación, sí, pues por supuesto que habrá. Pero son individuos. Pero si la inmoralidad fuese tal, que tanta inmoralidad hay, que ya la iglesia diga, o sea, la gente diga, esto es una iglesia llena de inmorales, pero de verdad llena de inmorales, el pastor no confronta, incluso luego parece que el pastor anda en algo raro, sus líderes también, y la gente anda como quiere. Entonces es un pecado corporativo, ya es una identidad. Hoy en día no sé si una iglesia podría identificarse de esa manera porque le damos duro con las cuestiones morales, pero sí puede haber, por ejemplo, una iglesia que tenga como identidad o pecado corporativo el orgullo, la vanidad, o sea, no la vanidad, la soberbia doctrinal. Eso sí se percibe. Eso sí, porque a veces el mismo púlpito se baja luego esa línea. Nosotros somos la iglesia santa de la sanísima doctrina. Y tal iglesia, y tal pastor, y tal esto, y tal aquello, porque no cree exactamente lo que creemos, no son creyentes verdaderos. Entonces uno va bajando un espíritu, una actitud de soberbia, y la gente podría decir, no me refiero a ni una iglesia puntualmente, pero es algo que ocurre, podría decir, ese fulano de tal iglesia, esa iglesia son súper soberbios, creen lo que son los santos escogidos, etcétera, ¿verdad? O la ira, o el orgullo, ¿verdad? Pecados un poco más sutiles, se te disfrazan, hasta le ponemos lindos nombres, carácter, temperamento, temperamental, arrastre, una persona que dice las verdades, ¿verdad? Entonces se disfraza el orgullo. Pero en fin, el tema es que tan grande era el pecado en esta iglesia que inclusive los gentiles, o sea, los no creyentes, decían y se burlaban de Dios a causa del mal comportamiento de una congregación, no una, varias congregaciones enteras que eran los de Corinto. Sobre esto William MacDonald, un teólogo, dice, deberíamos de darnos cuenta de que el cuerpo del Señor fue dado para que el pecado pudiese ser quitado. O
O sea, Cristo murió en sacrificio por nuestros pecados. Si persistimos en vivir en pecado, a la vez que participamos en la cena del Señor, como hoy lo vamos a hacer, vivimos una mentira. F.G. Patterson, otro teólogo, dice: si comemos la cena del Señor con pecado sin juzgar sobre nosotros, no discernimos el cuerpo del Señor que fue entregado para que el pecado fuese quitado. ¿Qué significa esto? Juzgarte a vos mismo significa que vos por lo menos empieces reconociendo que tenés un problema. Por lo menos. Y vuelvo a esos pecados de carácter que son más sutiles. Vamos a suponer que acá hay un hombre o una mujer que es altanera, altanero, soberbio, maltratador verbal en su propia familia. Se le dice, se le habla, se le confronta, pero no reconoce. Te dice: no, pero a mí me incitan a que yo sea así. No, si yo no sea así, esto no va a cambiar. No, no es orgullo, tengo un carácter fuerte. Entonces, no te estás juzgando a vos mismo. Y por supuesto no vas a encontrar la salida. Y vas a practicar un estilo de vida pecaminoso que a lo mejor no es moral, pero sí un pecado de carácter que a la larga va a destruir, contritar, destruir tu espíritu, tu familia, tus relaciones y a la larga, y de hecho hay muchos casos, contritar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, miremos el contexto del Corintios. Primero, tenían actitudes discriminatorias. Ese tema de la discriminación no es que se inventó ahora una nueva corriente ideológica, no. 2000 años atrás ya se habló claramente de no ser discriminatorios. Ahora vos mirás, no, pero la iglesia cristiana discriminó. No, los hombres discriminan y tuercen la escritura. Pero nuestro manual de instrucción, lo que diga es lo que vale. Yo puedo agarrar un versículo también y tergiversarlo, torcerlo, estirarlo, darle una eisegesis. Significa, yo le pongo al versículo lo que yo quiero ponerle. Pero la exégesis es lo que yo busco. ¿Qué me dice el versículo? Entonces sí, los hombres pueden hacer barbaridades, pero ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia dice discriminar a fulano, entonces estaría mal. Pero la Biblia no dice eso. Ahora que los hombres lo hagan es otra cosa. Pero fíjense lo que es esto. En primer lugar, vamos a leer 1 Corintios para el contexto inmediato, o sea, del libro. Dice el 1:11: porque he oído y he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Esto qué significa? Era tanto ya las contiendas que había entre ellos, que una hermana Cloé, le llama al apóstol y le dice: apóstol, intervení esta congregación porque esto se va a fundir. Es como que alguien acá de esta iglesia diga, le llama al pastor Rubén, que es mi pastor en Brasil, le diga: pastor, tomate un avión y vení inmediatamente porque más que vencedores no va a poder seguir así. Es un desastre, todos están peleados contra todos, hay distintos sectores, la discriminación es enorme. El pastor Emilio perdió totalmente autoridad. Vení nomás ya, porque la iglesia se va a disolver. Algo así ocurrió. Y dice que le informó Cloé, que no era una señora chismosa. Contarle al pastor no es chisme. Contarle a medio mundo para que ore supuestamente y espárceme. Pero si va y dice al pastor: pastor, fulano está mal, fulana está mal, o este grupo hogareño tiene problemas, al pastor no es chisme. Eso es justamente prudencia, porque él va a poner orden. La imprudencia es decirle a 10 grupos hogareños que tal grupo hogareño está mal. Eso sí está entre paréntesis nomás, porque hay gente que malinterpreta el chisme y cree que decirle al pastor es ser chismoso o chismosa. No, eso es poner orden. Y dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que algunos decían: yo soy del pastor Federico Almada, él es mi pastor, no tengo nada que ver con los demás pastores, él es un hombre doctrinalmente sano, serio. El pastor Adolfo tal cosa, el pastor Emilio tal cosa, pero viene otro grupo. No, el pastor Emilio es el fundador de la iglesia. Acá el único pastor es él y el resto no existen. Él es el único y yo a él me debo. Y así empieza a haber división. Después hay un grupo súper espiritual que dice: nosotros no somos, dentro de la iglesia, nosotros no somos ni de Emilio, ni de Pepi, ni de Fe, ni de nadie. Nosotros somos de Cristo. O sea que ni uno de ellos es nuestro pastor es Cristo. La Biblia dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y eso sí que son los más peligrosos porque andan por su cabeza. Yo conocí un hombre, y esto es verídico, que me llevó a que no se congregaba, o sea, se iba de iglesia en iglesia y no se congregaba, conocía mucho la Biblia. Y yo le dije a él: ¿por qué vos no echás raíz en una iglesia? Y me dijo: porque no hay ni un pastor que yo conozca en este país. Así me dijo, ni se sonrojó. No hay ni un pastor yo conozco en Brasil que sepa la Biblia como yo sepa. ¿Y yo cómo me voy a poner bajo la cobertura de un hombre que sepa menos que yo?
Yo le dije, a lo mejor no hay un hombre que sepa más que vos, pero sí hay hombres, pastores que son por lo menos convertidos. Vos no lo estás. Vos no lo estás. No vayas a buscar un pastor perfecto, busca un pastor sano. Y vos ni siquiera sos sano ni perfecto. Porque tu actitud de orgullo, impresionante, le dije, me denota que vos no sos ni siquiera un verdadero hijo de Dios. Podés conocer mucho la Biblia como lo conocen los ateos, pero vos no sos convertido. Vos no me podés decir que en 1800 parejas pastorales ni uno hay que tenga la unción que vos tenés. O sea, el conocimiento que vos tenés. Eso es soberbia. Ese es el caso. Yo soy de Cristo, no necesito pastor. Anda por su cabeza. Estamos, gente. Entonces, aquí había una discriminación alevosa doctrinal. Luego dice en el 3 al 4 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres caídos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. O sea que, ¿qué ocurre? Cuando hay sectarismo, naturalmente ¿qué va a haber? Celos, competencia. Yo soy una cosa, vos sos otra cosa, el otro desvirtúa al grupo y ya empieza a haber celos, contiendas y disensiones. Había cismas en la iglesia. ¿Qué es cisma? Cisma es cuando hay una división dentro de la iglesia. Ese es cisma. División ya es cuando sale de la iglesia un grupo abiertamente. Pero en un grupo de 1000 personas hay 4 grupos de 250 que no pueden reconciliarse unas con otras. Eso es cisma, pero siguen siempre bajo una misma carpa. Entonces había muchos cismas. Y luego, una de las peores cosas que había, el 11, capítulo 11, versículo 17 al 22, había discriminación social. Y aquí, por ejemplo, vamos a tocar unos temas interesantes. Dice, pero al anunciar esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjate, uno pues se reúne en la iglesia ¿para qué? Para salir mejor, para venir a conectarse con Dios, para salir mejor persona, para aprender más de Dios, para haber orado, alabado a Dios. Pero dice que se reunían para lo peor. Para lo peor, salían peor de lo que entraron. Más divididos, más enojados, más celosos, más contenciosos. ¿Te imaginas lo que eso es el nivel que llegó esta iglesia? De hecho, una iglesia que tocó fondo. Y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Saltemos al 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la Santa Cena o la Cena del Señor, que era literalmente comer comida, traían comida. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré o alabaré? En esto no os alabo. Lo que estaba diciendo Pablo era esto por el contexto. Vuelvo a repetir, no era como nosotros. Hoy en día es un pedacito de pan, un vino, porque es complicado 2000 y pico personas hacer una cena literal. Pero ellos eran grupos pequeños de casas, muchas casas, 20, 30, 10 personas. Traía cada uno su vianda, su comidita y servían. Y lógicamente, como ocurre hoy, el rico se va hacia a esos, no es restaurantes, esos supermercados de alto nivel y trae comida gourmet, ¿verdad? Así, salsa de esto, de lo otro, esos nombres franceses, ¿verdad? Ustedes sabrán mejor. Y trae acá y pone, y el otro hermano, el pobre, el humilde, se compró y trajo para el postre 5 mandarinas y por ahí en un kiosco compró una empanadita sonajero y trae, ¿verdad? Y el punto era ponerme en una mesa todo lo que trajimos y luego compartimos. Entonces el que trajo poco come más y el que trajo mucho comparte porque no va a poder comer todo lo que trajo. Pero ahí no era así. Eran grupos, acá un grupo, allá otro grupo. Y dice que comían tanto los más ricos que se dan una panzada mientras otros se iban con hambre a su casa. Y tomaban tanto que algunos se emborrachaban. Créanme que esto ocurre. Hoy en día, ¿cómo por ejemplo podemos ver esto? De manera práctica y un poquito de educación social. En un casamiento, el 15, un hermano, una hermana, nos vamos a toda la iglesia. A mí me ocurrió, yo lo viví. Viene y dice, pueden servirse ya la comida, ¿viste? Al buffet. Y a ella un hermano se para y ya se vaya con su plato, atropella todo.
Y ahí está así esto es así voy a contar y algunos van a saber que es cierto. Y van a saber a qué me refiero también. Una oveja a la parrilla. Y viste que la oveja tiene el lomo así, una media red, así corta, así, te agarró, así, un lomo, puso sobre su plato, cayó así el plato, y después entre 10 teníamos peleando por la costillita. Y yo le dije, nunca más voy a venir a comer contigo. Y hasta hoy día cumplí, esto fue hace 10 años. Un hermano se congrega, se arrepintió ya, pero yo no le puedo perdonar. Porque comió la parte que más me gusta y me piché porque me fui con hambre y no pude comer así, ahí, la pielcita esa, ¿viste la oveja? Y el otro le bajaba y no compartió. Otro hermano, boludo, se va una hermana, ¿verdad? Y se va y se le pone enfrente y así se sirve. Y yo digo, ¿por qué hermano tan cortés va a llevar para toda la mesa? No, era para él nomás, así un plato. Servite 20 veces también si querés, pero no hay que comer así, ¿verdad? Y mi mamá antes nos hacía comer, antes de irnos al cumpleaños. Por eso dice, no tenéis por casa donde comer. Y mamá nos hacía comer para que no vayamos. Dice, usted me van a hacer pasar vergüenza, entonces ya le hago comer ahora ya para que para allá no coman tanto. Lo mismo, comíamos el doble. Yo también con mi hijo hago. Y un desastre, ¿verdad? Engordan todo porque yo lo digo comer, dice, otra vez comer pancho, esto. Pero el punto es que cuando tenemos hambre, comamos moderadamente. Y voy a ir a, pero pastor, ¿qué pasa si tengo mucha hambre? Y te van acá a poner cuchillo en tu garganta, dice el proverbio. Así dice, poner cuchillo en tu garganta y no vaya a comer más. Y a veces me dicen, pastor, un poquitito me vaya a comer y dos ya ahí. Y no, gracias, ya estoy satisfecho. Vos te cuidas, sí, yo me cuido así nomás, ¿verdad? Pero en el fondo me voy a atropellar un lomitero, ¿verdad? Pero ya en privado, ¿verdad? Pero no esa vergüenza de que comió. Un pastor acá comió tanto, dijo, estoy rompiendo un ayuno. Dijo, y le dije, te voy a tener que creer, papá, te está por comer todo lo que hay acá, más o menos, ¿verdad? Pero Pablo decía, no es poca cosa eso. Claro, este es un 15, un cumpleaños, para decir, vamos a decir, no tiene educación. Pero en esta era la cena del Señor, que debe haber una gran reverencia. Y al punto tal que comía que literalmente algunos pasaban hambre, como a mí me pasó en aquel asado. ¿Verdad? Yo salí con hambre y el otro comió todo y ya no podía más y comía. Pero también había una discriminación social. Escuchá, aquellos eran pobres. Y eso es muy normal. A veces uno no quiere compartir con ciertos segmentos sociales que no, de ningún grupo. Hay gente que es muy humilde y se siente incómoda con la gente pudiente, y hay gente muy pudiente que nunca lo trató con la gente humilde y no sabe ni cómo comportarse en un lugar donde hay gente humilde. Acá dice, esto hay que romper. Si vamos al caso, Jesús dijo claramente en Lucas 4, dice, yo me voy a dar la palabra, anunciar al pobre la palabra, al pobre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay discriminación social, doctrinal, moral? Hay orgullo. Porque cuando yo le discrimino a alguien, me considero mejor que el discriminado. Cuando yo le miro al otro con el mentón levantado, doctrinalmente o socialmente, estoy diciendo que el otro es menos que yo. ¿Y qué dice Filipenses 2:3? Considerándole a cada uno como superior a uno mismo. Es la actitud sumum de la humildad, de la mansedumbre. Yo considero a esta persona mejor que yo. Y voy a decir, no, pero pastor, ¿cómo vas a ser vos mejor que aquel? Aquel es un sencillo hermano que viene a la iglesia y vos sos el pastor. No sabemos delante de Dios como Dios mira y juzga las cosas. De eso vamos a hablar dentro de un rato. Pero la actitud tuya tiene que ser de humildad. Entonces, por un lado, el discernir el cuerpo del Señor significa estas dos cosas. Primero, una vida de pecado y desorden moral, viviendo de una manera contraria, alevosamente a lo que la palabra de Dios diga, sin arrepentimiento. Es una persona que es violenta, que es promiscua, orgullosa, inmoral, corrupta, abiertamente, y aún así, sin ningún problema, te viene a participar en la Santa Cena. Estoy hablando de una persona que vive abiertamente de esa manera, sin arrepentimiento. Hay gente por lo que quiero, hay por los hermanos que están en concubinato.
y por algún motivo no se puede casar todavía, pero tienen ya la seria intención de casarse. Hasta que las cosas se den. No hay problema. Ya tienen hijos o lo que fuera, ya no se puede disolver esa situación, están ahí. Yo estoy hablando de una persona inmoral, engañadora, estafadora, corrupta, promiscua, que viene como si nada a participar de la cena del Señor. Y desde este púlpito y de este mensaje uno regula muchas cuestiones, porque la palabra tiene poder y es para bendición, no es para atacar a nadie. No es que yo me considero mejor, ni yo digo en el sentido de que yo como pastor, no es que digo yo soy mejor que aquel hermano promiscuo. No, yo soy tan pecador como aquel, pero a mí el Señor en su gracia me ha dado y Él está en una esclavitud que tiene que salir y tengo que tratarle con todo el amor del mundo. Sino que estoy hablando de una persona con un estilo de vida contrario a la de Cristo. Ahora, sin entender que el pan representa el cuerpo de Jesús, que fue sacrificado por todos, por pobre, por rico, por ignorante, por sabio, por infieles, por pecadores. Cristo murió por todos. Entonces, el cuerpo del Señor, por otro lado, es la iglesia. Todos los creyentes, más allá de nuestra condición social, económica o cultural, al encontrarnos con otro creyente en cualquier parte del mundo, vos te estás encontrando con un hermano o una hermana en la fe, con una persona de la familia en la fe. Y menospreciar o perjudicar a otro hermano es como vos mismo clavarte un cuchillo por tu propio cuerpo, porque ustedes son parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay hermanos que perjudican a otros con engaño, estafa, inmoralidad y discriminación. Hay también otro pecado que es bastante común y es de algunos hermanos que andan desordenadamente, por ejemplo, pidiéndole plata a todo el mundo prestado. Pero por todos lados, grupo areño que va, quita platita, acá un poco, allá otro, y de repente le perjudica a alguien que a lo mejor con mucha confianza le dio su platita, ¿verdad? Te devuelvo en un mes, le dice, no le devolvió nunca más. Y va a otro grupo, y va acá, y va allá. Y lo digo porque ocurre. Y crea desorden, crea situaciones incómodas. ¿Sabe qué hace? El que prestó, ¿sabe qué hace? No me llama al grupo areño porque me da vergüenza. El que prestó le da vergüenza y el otro está ahí parado, sin ni se sonroja. Y después se va a otro grupo y a otro grupo, creando división. Eso es un hábito pecaminoso que hay que superar, controlar. Entonces ya les dice, mira pastor, yo estoy mal, como muchos me han dicho económicamente. Han venido acá en consejería, le hemos ayudado a administrar su finanza, a replantear sus deudas, a tener contentamiento con lo que tiene, pero por ese estilo de vida que nos conlleva con la situación que dice vivir. Pero presta plata acá, presta plata allá, y lógicamente siempre es una cuestión muy delicada la parte económica. La gente no se quiere sentir estafada ni engañada. Y hay gente que no viene mal a la iglesia por eso, es un tropiezo. En este caso entra en el rango de las estafas, de los engaños, pero también inmoralidad y discriminación. Aunque hay que admitir que la discriminación alevosa por lo menos no ocurre. A mí nunca me dijo alguien, no me quiero juntar con aquel porque es feo o porque es pobre, ¿verdad? Acá tampoco a nadie jamás se le discriminó. Nunca a nadie se le dijo, mira, vos sos pobre, séntate en allá. Jamás, nunca. O una vez acá vino una persona travestida. Nadie le dijo, Señor, váyase a cambiar, después venga. No, pasó, se oró por él. Lógicamente esperamos que cambie si es que continuaba viniendo, no vino más. Vino una pareja de la mano, allá cuando estábamos en Brasilia, 2 hombres. Yo dije, esto vino una incidental, creo yo, porque chocaba mucho. Y yo me bajé el púlpito y me fui y les saludé a los dos y le dije, sean bienvenidos. Gracias, me quedó sorprendido. Le dije, ¿no quieren sentarse adelante? No, acá nomás, y se quedaron ahí toda la prédica, nunca más volvieron, pero no pueden decir nos discriminaron. El único caso yo admito que de repente hay problemas y tengo que ya que hoy tenemos Santa Cena medio a modo de confesión, hay algunos hermanos que tienen todo para que vos le digas por feo, por ejemplo, de pedirle, andate allá atrás, pues se sienta acá al frente y sale en la tele así. Menos mal que uno le tapaboca, ya puede venir todo el mundo, ¿verdad? Pero, o de repente a alguien porque no se baña. Hermano, yo le hablo delante del Señor. Me discriminan. No, hermano, y una de la incomodidad me ha tocado. No te discriminan a nadie. Hay que bañarse. No, es broma.
De todo tenemos. Esto es educación de cero, hermano. Esto es un apostolado. Desde cómo tratar, desde que, che, no te sirva así de grande, se te cayó todo y a la mesa, serviste de a poco, mira la cantidad de comida, come, y ve, come 20 veces, pero no vayas a servir así. Porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que tener decoro. Jesús no iba a servirse así el plato. Entonces, la discriminación social es un pecado. La discriminación doctrinal es un pecado. Por ahí uno sabe que tiene más preparación que otro, pero no va a estar haciendo alarde de eso. 1 Corintios 12 al 20. Miren que claro, el mismo libro dice: porque así mismo el cuerpo es uno y también muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, es por eso que no será el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, el ojo es súper delicado, así con un dedo le puedo echar a una persona un piquete de ojo. Pero sin embargo, ¿quién puede dudar de la importancia de este órgano tan delicado? Pero también dice después ahí, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esto vestimos con más dignamente. Se refiere, por ejemplo, que hay parte de nuestro cuerpo de que siempre están con ropa. Porque es una cuestión de dignidad, ¿verdad? Y la cara o la mano podría decir, mira un poco, aunque la cara no puede más decir eso, ¿verdad? Pues todo el día estamos con este tapaboca, pero ¿por qué vos le vestías esa parte del cuerpo y a mí no? Ridículo sería. Y así va siendo un paralelismo muy interesante, y lo que nos quiere decir de manera sencilla, y en el nombre de Jesús entra en la cabeza a todos ustedes: somos parte de un mismo cuerpo, somos una iglesia. El pobre, el rico, el inteligente y el que es menos inteligente, el que tiene cultura y el que no tiene. O sea, la soberbia cultural también es terrible, cuando uno tiene más conocimiento que el otro, o doctrinal. El Señor dice: examinaos a vosotros mismos. 2 Corintios, nuevamente a los Corintios le dice en el capítulo 13, versículo 5 de 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo apela a algo sumamente práctico y que para mí es la clave de todo. Apela al corazón de la persona. Analizate a vos mismo, examinate. ¿Es cierto esto o no? Vos le puedes engañar, como dice un dicho, a muchos poco tiempo, a pocos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Vos puedes engañarle a mucha gente, pero el peor de los engaños es a uno mismo. Porque el que se engaña a sí mismo es el único que pierde, porque nunca va a cambiar. Claro, en cuestiones morales a veces es fácil de decir nomás, mira, no puedo hacer esto, aquello, y ya se sabe. Pero en cuestiones de carácter, el orgullo, la vanidad, la soberbia, es tremendo, hermano. Vivimos en un tiempo donde tenemos tantos filtros para llegar a la verdad por el relativismo, que es difícil confrontarle a la gente porque nos echa a darse cuenta, a ver, la sensualidad, la vanidad, el orgullo, la soberbia, el sectarismo,
Son pecados tremendos. Por ejemplo, hacerle entender, por ejemplo, especialmente a las mujeres, que cierto tipo de forma de portarse o de vestirse o cierto tipo de fotos están cargadas de una sensualidad no bíblica. No le entra bala. A hombres, por ejemplo, decirles, sos violento en tu manera de comportarte o de leer o de actuar, perdón, de escribir en las famosas redes sociales. No, está indignado, esto no puede ser así, justifica. Y es un problema, pero es un pecado. Y vos podés engañarte si querés, pero Dios no le engañamos a nadie. O en los matrimonios, los problemas que tenemos, le digo a la mujer, está muy victimizada, querida. Le hostigas mucho a tu marido. O varón, sos muy agresivo como te comunicar con tu mujer. La Biblia dice que es vaso más frágil en el sentido de que ella tiene que ser tratada con más delicadeza. La mujer es más emocional. No hay caso, no le entra bala. Y así lidiamos con un montón de cuestiones por no tener la madurez y la capacidad de examinarse a uno mismo. Y en otras muchas cuestiones de salud. Si seguís comiendo así te vas a enfermar. No, nada que ver esto. Si seguís bebiendo así. Hay muchas cuestiones, hermanos queridos. O le decimos, pero no te das cuenta que el grupo en que te va hay problemas. No, pero yo soy una persona incomprendida por mis ideas, son muy profundas. A mí me ha dicho un hermano, este grupo no me merece. Por favor. ¿Qué es eso? Entonces, sencillamente yo digo a veces, dejarlo nomás y así, y ya a los golpes va a aprender, si es que aprende. O si no, y hay gente que llega a la vejez así. Se le dice, tiene 70 años. ¿Te acuerdas hace 50 años que ella te decía eso tu mamá? ¿Te acuerdas que tu marido también te dijo cuando tenías 30? ¿Te acuerdas que tu hijo creció y cuando fue un adulto y vos tenías 45, 50 años te decían lo mismo? ¿Te acuerdas que el pastor ya te habló hace 20 años lo mismo? Tenés 70 y seguís así. Toda una vida perdida por no tener la capacidad de decir, esto hermano, reconozco que tengo un problema. Voy a abrir mi mente, voy a abrir mi oído. Tengo un problema. Hay gente que inclusive te manipula con el enojo. Vos le vas a decir, hermana fulana, ¿le puedo decir algo con mucho respeto? Nadie me entiende, nadie me comprende, todos me atacan. Pero no te puedo decir algo, por favor. No, me vas a disculpar, pero no quiero escuchar. Ya mucho me han ofendido. Entonces no se puede hacer nada. Pablo dice, sean maduros. Antes de participar en la Santa Cena, discerniendo el pecado, el cuerpo de Cristo, oren seriamente pidiendo a Dios que les ayude. Por lo menos arranquen diciendo, reconozco que tengo un problema en esta área. Ahí ya vamos bien porque es el primer paso, el resto viene solo. 1000 kilómetros se recorren dando un primer paso y se han dicho. Pero si no da un paso no vas a recorrer ni 10 kilómetros, y mucho menos 1000. Discernir el cuerpo de Cristo entonces significa entender lo que esta ceremonia es. Yo se le pregunto, ¿y vos te vas a la iglesia? Sí, participar en la comunión, sí. ¿Qué es la comunión? No sé. Eso es no discernir. Tenemos que entender que el cuerpo significa, el pan significa el cuerpo partido, el vino, la sangre derramada, que tenemos que tener una vida por lo menos de arrepentimiento, no digo lo de perfección, donde nos propongamos seriamente decir, yo voy a entregar esto a Cristo para que Él me cambie, si es una cuestión de carácter, por lo menos entrar en un proceso. El sacrificio de Cristo. En Juan 6, 53, 57 Jesús dijo, no lo voy a leer porque ya no tengo tanto tiempo, pero dice en Juan 6, 53, 57 Jesús dijo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y después los apóstoles dijeron, los discípulos dijeron, esta es una dura palabra, ¿quién la podrá soportar? Desde entonces muchos ya no andaban con él. Juan 6, 66. Entonces, ¿qué significa comer y beber su cuerpo? Por supuesto no tiene relación con el canibalismo. Es una metáfora. Cuando uno consume un alimento, ese alimento, luego de ser digerido, sus nutrientes vienen a formar parte de nuestro organismo. O no podemos quitar de tu organismo, no sé, la manzana que comiste ayer. Ya fue digerido, los nutrientes entraron a tu torrente sanguíneo. Ya sos uno, por decirlo de alguna manera, con esa manzana. Entonces Jesús te dice, vos tenés que ser uno conmigo.
tanto debemos estar relacionados como creyentes a través de su palabra, a través de la vida de oración, de la santificación, que tiene que llegar un momento en que solamente me vean a mí en vos. Esa es la meta del cristiano. Por lo menos al principio con actitud y luego con carácter, porque actitud significa momento en que tenemos reflejo de Cristo, pero un carácter es siempre tenemos reflejo de Cristo. Y caminamos ahí, hermano. Caminamos. No nos queda otra. La autocomiseración se nos pone enfrente y nos dicen: vos no podés, a vos te maltrataron. Está bien que estés deprimido porque es lo mínimo que puedes estar después de todo lo que sufriste. ¿Cómo te van a exigir tales cosas? O el orgullo: yo no soy así. O la vanidad: yo soy sí que no eso, lo contrario de lo que vos decís. No es que soy orgulloso, tengo carácter. Entonces el Señor te dice: reflejad a mi carácter. Jesús dijo: imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son principios. La otra mejilla casi nunca se da literalmente. ¿A cuánto es lo que se le dio que alguien le pegó por la cara y tiene que dar la otra? Podría ser que a alguien pasó eso, ¿verdad? Pero hay que dar la otra mejilla en las redes sociales. Hay que dar la otra mejilla ante la ofensa. Hay que dar la otra mejilla ante comentarios torpes que te hieren y vos decís: me voy a callar, no voy a responder de la misma manera. Y entregar al Señor eso en oración. Ahora, por ejemplo, en un rato vamos a orar. Y yo veo, vamos a arrodillarnos, y yo veo a algunos hermanos que se arrodillan y chocan y se paran. Y yo digo: pues yo le conozco, usted tiene que estar mediodía mínimo arrodillado. Pero mínimo. De la semana nomás. Y ya sáltalo. No, espera un ratito. Sé que no puede estar toda una mañana, pero en esos 5 minutos, y te lo enseño con mucha humildad, tenés que orar puntualmente. Este ejercicio no es que lo haces acá y se acabó, te parás y te vas. Hacerlo todos los días. Medita 10 minutos al día en tus actitudes y decir: pequé en esto, fui soberbio acá, perdóname, Señor, por aquello que dije, que vi, que hice. Específicamente. Y repito, no podemos hacer la iglesia lastimosamente por la cantidad de cultos, pero si tuviéramos un solo culto, por ejemplo, les daría hasta media hora para que oren a Dios. Ustedes ven los judíos que se ponen frente al muro de los lamentos, están así. Vos sabés que ellos tienen una cultura, parecería muy religiosa, pero entiendo el principio. Ellos están ahí o 10 minutos o 3 horas, porque ellos no pueden salir de ahí hasta que lloren. Por eso se llama el muro de los lamentos. Ellos tienen que así meditar. Hacen su oración y están acá, ¿verdad? Y piensan en sus actitudes y meditan en sus pecados hasta que literalmente tienen que lograr llorar. El principio es esto: no salgo de tu presencia hasta verme confrontado por tu santidad. Pero si nosotros vivimos así con un así nomás o así nomás, nos vamos todo el día atolondrados, nunca meditamos la palabra, nunca reflexionamos, nunca escuchamos, nunca reconocemos, no vamos a llegar a ese nivel de santidad. Y santidad me refiero no así caminando por la calle con una túnica y una aureola, sino viviendo una vida que refleje el carácter de Cristo. No es fácil, ¿cierto? Pues estamos en la carne, con mucho ruido. Pero si aquietamos nuestros corazones, lo vamos a lograr. Cristo es nuestra única esperanza. Yo quisiera que oremos, gente linda, por favor. Pueden arrodillarse. Unos minutos le voy a pedir a Laura que ministre. Gloria a Dios. Es un momento privadísimo. A las parejas inclusive les pido que no estén de la mano ni nada. Después pídanse perdón. Sean puntuales: Señor, vengo a pedirte perdón. Este pecado, soy orgulloso, soy vanidoso, tengo esta lucha, soy iracundo. Y después de orar todo, pedirle perdón a quien hayas perjudicado, tu pareja, tus hijos, alguna otra persona. Restituí. Gloria a Dios. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma
Padre, por este tiempo. Llévanos a una reflexión profunda, Padre, para discernir el cuerpo de Cristo. Por un lado, lo que Él ha hecho en la cruz, y por otro lado, que el cuerpo de Cristo somos todos los que hemos creído en ti y tenemos que ser tratados con respeto, amabilidad y dignidad unos a otros. Les bendigo, Padre, a mis hermanos y hermanas que han venido hoy acá y puedan participar de esta santa cena con dignidad. Yo quisiera que nos pongamos en pie, por favor. Una indicación quiero dar para que lo hagamos bien. Dentro de un rato, no ahora, cuando yo bendiga todo, vamos a quitar primero el pan. Porque si vos abrís esto primero, después ya es difícil manipular el pan, puede derramarse. Luego que quite el pan, que hay dos, es para compartir con tu esposo, tu marido, tu esposa, tu hijo, un amigo, un hermano. Luego vas a abrir, sujetando bien acá, con cuidado. Y esto vamos a desechar afuera. Ahí hay un lugar especial para colocar. Vamos a orar y luego partimos el pan, o sea, compartimos el pan y luego el vino. Padre, con sencillez y humildad venimos delante de ti. Este pan simboliza tu cuerpo partido y este vino tu sangre derramada. Te pedimos perdón por toda actitud egoísta, soberbia, discriminatoria o de pecado. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a no participar livianamente de esta ceremonia. Bendigo el pan, bendigo el vino, que simbolizan tu cuerpo y que espiritualmente es tu cuerpo y tu sangre. A medida que lo consumamos, Señor, seamos fortalecidos en el espíritu. Y de esta manera, Señor, mostremos también que somos uno contigo. Tomamos el desafío de caminar contigo y de seguirte, Señor, donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús. Amén. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno, Salvador de la humanidad. Admirable consejero,